Cordial saludo, mi nombre es Yamil Obando Enciso, soy estudiante de Ingeniería Industrial, matriculado en la ciudad Eje Cafetero y vivo en la ciudad de Cartago Valle. Llevo 4 años vinculado a esta magnífica universidad, la cual me ha dejado muchos aprendizajes, conocimientos y una inmensa gratitud dada la modalidad a distancia, ya que nos brinda la posibilidad de estudiar a quienes laboramos y tenemos un sinnúmero de compromisos. En ese momento me encuentro desarrollando la fase 3, trabajo colaborativo del curso de legislación laboral, la cual nos solicita realizar una presentación de unos temas del módulo según el rol que se asumió en el desarrollo de las actividades. En la guía de actividades también nos solicita realizar un diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1, en el cual gracias al desarrollo se logra obtener nuevos conocimientos y se fortalecen competencias gracias al uso de herramientas tecnológicas disponibles para nuestro proceso de aprendizaje, como son los foros de interacción asincrónica, a través de los cuales el grupo colaborativo distribuye actividades, responsabilidades, roles y va construyendo su producto final. Otra herramienta de suma importancia fue OneDrive. Nos permitió realizar aportes sobre el documento con el fin de realizar una participación y una consolidación mucho más oportuna. Aparte de estas competencias, como ya lo había mencionado, logramos obtener nuevos conocimientos, como fueron establecer una convocatoria con el fin de cubrir una vacante disponible en una empresa y todo su proceso de contratación, desde la revisión de hojas de vida hasta el diligenciamiento del contrato de trabajo, a unas condiciones previamente establecidas y las afiliaciones tanto a EPS, fondo de pensiones, ARL, caja de compensación familiar, todo el proceso de contratación. También fue posible, gracias al apoyo brindado por nuestra tutora y a las responsabilidades y roles asumidos por cada uno de los integrantes del grupo colaborativo, realizar las liquidaciones de nómina propuestas, las cuales realizamos bajo criterios previamente establecidos en la guía de actividades y cumplían pues diferentes condiciones, como horarios de trabajo, descuentos por nómina, diferentes remuneraciones, préstamos, entre un sinnúmero de condiciones que gracias a la asesoría de nuestra tutora Ana Estela Mendoza fue posible desarrollar por parte de los integrantes del grupo colaborativo. Bueno, como ya había mencionado, el rol que asumí desde el inicio del desarrollo del curso fue el de gerente de talento humano. Para este caso, la guía me indica que como gerente de talento humano debo realizar una presentación de los capítulos 5 y 6 del módulo, ¿sí? Traté de realizar la presentación lo más concretamente posible, dado que en el módulo tenemos una cantidad de texto. Traté de hacerlo pues lo más amable. Los capítulos 5 y 6 que tenemos son: capítulo 5, regímenes especiales, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad, prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador, y capítulo 6, terminaciones del contrato de trabajo, indemnizaciones y la libertad de asociación en materia laboral, como son los sindicatos. Lo distribuí según el capítulo, las lecciones que contiene. Y ahora a continuación voy a hacer un recorrido pues por cada una de las lecciones, ¿sí? El capítulo 5 contiene las lecciones de la 21 a la 25. Lección número 21, servicios domésticos. Lección número 22, adopción de reglamentos. Lección número 23, Ministerio de Trabajo. Lección número 24, protección a la maternidad. Y lección número 25, prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. En la lección número 21 nos habla de los contratos de trabajo de las personas que trabajan en el servicio doméstico, choferes de servicio familiar y trabajadores de la construcción, que son los regímenes especiales.
En este caso, traté de hacer una tablita de comparación y las condiciones laborales para estos tres casos son muy similares, ¿sí? Por lo cual voy a tratar de describir punto a punto los del servicio doméstico. Para empezar, me gustaría definir qué es un trabajador de servicio doméstico, ¿sí? Es aquella persona natural que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa, en un hogar o casa de familia, de manera habitual, bajo continua subordinación o dependencia, residiendo o no en el lugar de trabajo a una o varias personas naturales en la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños y demás tareas propias del hogar. Tenemos las condiciones, ¿sí? Jornada de trabajo, salario, auxilio de transporte, ¿sí? La jornada de trabajo para este tipo de servicios, en el caso de los empleados que residen en la casa del empleador, por sentencia de la Corte, se dispuso que estos trabajadores no podrán tener una jornada superior a 10 horas y que el salario debe ser el salario mínimo legal mensual vigente y el cual se puede componer de una parte en especie y la otra parte en dinero, pero que la parte en especie no debe superar el 30%, ¿sí? El auxilio de transporte tiene derecho al auxilio de transporte aquellos empleados que no devenguen más de 2 salarios mínimos. Las prestaciones sociales tienen derecho a las cesantías, intereses sobre cesantías, calzado, vestido de labor, como son las dotaciones, en las fechas que lo establezca la ley. El auxilio de cesantías normalmente se paga cada año proporcionalmente o por fracción, proporcional a la fracción pues, del tiempo, ¿sí? Igual tiene derecho a los intereses de las cesantías, tiene derecho a licencia de maternidad si es el caso. La seguridad social es obligatorio para el empleador afiliarlo al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales. En caso contrario, el empleador responde con sus propios recursos. El empleado doméstico igual tiene periodo de vacaciones. Por cada año de trabajo le corresponden 15 días hábiles consecutivos de descanso. Le corresponde indemnización por despido también, si se da la terminación del contrato por decisión unilateral y sin justificación por parte del empleador, este de cancelarle al trabajador el valor de la indemnización que consagra la ley. Como ya he hecho, el auxilio de cesantía, licencia por maternidad, los trabajadores del servicio doméstico también tienen derecho, si están en estado de embarazo, a una licencia de 14 semanas en la época de parto y debe ser remunerada con el salario que deben al entrar a disfrutar del descanso. ¿Cómo se da la terminación del contrato? Eh, por la terminación del contrato de servicio doméstico sigue las mismas reglas de los trabajadores ordinarios. Puede proceder por parte del empleador, bien sea por justa causa, con pago de indemnización o por renuncia del trabajador, ¿sí? En el caso de los choferes de servicio familiar, la ley colombiana acerca, no dice pues, no se refiere mucho, de igual forma es un concepto fácilmente determinable, ya que la actividad de conducir un vehículo es una labor distintiva, ¿sí? Habla de la jornada de trabajo también, que es similar a la jornada de trabajo de los funcionarios del servicio doméstico, igual derecho a seguridad social, prestaciones. mm, en el caso de los trabajadores de la construcción, son aquellas personas que se dedican a obras y actividades que tienen por objeto construir cualquier clase o edificio y a otras inherentes a esta actividad. Tienen derecho a cesantías, vacaciones también, ¿sí?
El auxilio de cesantías para estas personas se liquida a razón de 3 días de salario por cada mes completo de servicio, siempre que se labore cuando menos un mes, y las vacaciones, el descanso remunerado de 15 días hábiles y consecutivos por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año se causa cuando se ha servido cuando menos un mes. También contamos acá con los derechos que se deben respetar, ¿sí? Tenemos unos derechos que son, primero, libertad de asociación y libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. Ahorita más adelante vamos a ver algo de la libertad de asociación sindical y todo eso. Otro de los derechos, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. La abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Pasamos a la lección 22, que es la adopción de reglamentos. Tenemos el reglamento interno de trabajo. Es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el empleador y los trabajadores a sus relaciones de trabajo. Está obligado a tener un reglamento de trabajo todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, o más de 10 en empresas industriales, o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. Objeciones al reglamento de trabajo. Igual, así como el empleador publica el reglamento interno de trabajo, la organización sindical, si es el caso, puede solicitar al empleador dentro de los 15 días hábiles siguientes los ajustes a los que considere necesarios, ¿sí? Todo esto tiene pues un trámite. Si hay un acuerdo, se debe realizar el ajuste, el empleador debe notificarlo también, y de no realizar el ajuste incurriría en una multa que en estos momentos corresponde a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Protección de la salud y seguridad del trabajo. Los empleadores deben precaver la ocurrencia de accidentes y enfermedades, utilizando para ello los mecanismos de prevención con énfasis en las condiciones de trabajo. En el caso de que suceda un accidente o se presente una enfermedad, tiene la obligación de atender al trabajador y facilitar la asistencia por parte de la seguridad social y eliminar el control de agentes nocivos para la salud. Por esto existen los programas de salud ocupacional, y en estos programas se debe contemplar las siguientes medidas: actividades de medicina preventiva, actividades de medicina del trabajo, actividades de higiene y seguridad industrial, funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial. Cuando existen programas de salud ocupacional, contamos también con un comité partidario de la salud ocupacional, que es en las empresas que tengan más de 10 trabajadores, están obligadas a conformar un comité de medicina, higiene y seguridad industrial con el fin de promover la participación activa en el desarrollo de los programas de salud ocupacional en las empresas y vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas que se adopten en el mismo sentido. Igual hay unas conductas sancionables si el empleador no acata los temas de seguridad social. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación a su o seleccionar organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral se hará acreedor en caso de violaciones a unas multas, unos requerimientos también.
Pasamos ahora a la lección número 23. Esta nos habla del Ministerio del Trabajo. Habla de las facultades sancionatorias del Ministerio de Trabajo, sus principales funciones, conciliaciones administrativas, visitas de inspección y muestra algunas de las infracciones más comunes. Bueno, las facultades sancionatorias del Ministerio de Trabajo. Pues, como ya sabemos, los inspectores de trabajo y seguridad social ejercen sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional. Solicitan o conocen asuntos individuales y colectivos en el sector privado y derecho colectivo del trabajador del sector público. Las inspecciones que ellos realizan son de trabajo y seguridad en el desempeño de funciones y competencias. Se regirán por los contenidos en la Constitución Política de Colombia, convenios internacionales, en especial los de Organización Internacional del Trabajo ratificados por Colombia y demás normas sobre la inspección del trabajo y del ejercicio de la función administrativa. Estos funcionarios pueden hacer requerimientos a las entidades, solicitar documentaciones, hacerle seguimiento, ¿sí? Pueden exigir libros, registros, planillas, documentos, copias, extractos, ¿sí? Con el fin de hacer el seguimiento y vigilar el normal funcionamiento. El Ministerio fomenta políticas y estrategias para la generación de empleo estable, formalización laboral, protección a los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y otras prestaciones. ¿Cuáles son las principales funciones? Cuenta con función preventiva, propende porque todas las normas de carácter sociolaboral se cumplan a cabalidad, adoptando medidas que garanticen los derechos del trabajo y eviten posibles conflictos entre empleadores y trabajadores. Función coactiva o de policía administrativa, esta es otra de las funciones. Como autoridad de policía del trabajo, la facultad coercitiva se refiere a la posibilidad de requerir o sancionar a los responsables inobservancia o violación de una norma del trabajo, aplicando siempre el principio de proporcionalidad. Otra de las principales funciones es la conciliadora. Corresponde a estos funcionarios intervenir en la solución de los conflictos laborales de carácter individual y colectivos sometidos a su consideración para agotamiento de la vía gubernativa y en aplicación del principio de economía y celeridad procesal. Ahora vamos con conciliación administrativa. Los empleadores y trabajadores pueden pactar acuerdos para salvar sus diferencias a través de la llamada conciliación. Este acto requiere la aprobación del inspector de trabajo o del funcionario competente del ministerio y se constituye en un paz y salvo definitivo de lo que se haga constar en el acuerdo conciliatorio, lo cual impide una nueva reclamación sobre el mismo asunto. Efectos de la conciliación. Sabemos que las conciliaciones prestan mérito ejecutivo y tienen fuerza de cosa juzgada sobre los puntos que ya fueron materia de la conciliación. Las visitas de inspección. ¿Para qué sirve una visita de inspección? Es una visita preventiva y las autoridades de trabajo, incluido el inspector de trabajo, pueden ordenar la práctica de una diligencia de inspección a las dependencias del empleador con fines preventivos, dirigida a procurar la correcta aplicación de la ley laboral. El ministerio tiene unas facultades coercitivas. Además de las multas, las autoridades del trabajo disponen de otros mecanismos coercitivos, tales como el requerimiento para subsanar en forma inmediata o dentro de un plazo prudencial la violación o la irregularidad comprobada, sin perjuicio de la multa ya establecida, el cierre total o parcial de la empresa o establecimiento.
Está también en las funciones de ellos, la clausura del lugar del trabajo. Si los inspectores de trabajo y seguridad social imponen sanciones de cierre del lugar del trabajo, lo hacen cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida o la integridad y la seguridad personal de los trabajadores. Las infracciones más comunes. Tenemos dentro de las infracciones más comunes el incumplimiento de las normas laborales mínimas, como son el salario mínimo, el auxilio de transporte, vacaciones, horas extras, recargos por trabajo nocturno, pago de prestaciones sociales y la terminación de contrato. ¿Sí? El no pago de indemnizaciones por despidos sin justa causa también es una de las infracciones más comunes que se cometen. Incumplimiento de las normas que protegen la salud del trabajador o de su familia, la no afiliación o no pago de aportes al sistema de seguridad social en pensión, salud, riesgos profesionales, la mora, desconocimiento de las obligaciones con el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cajas de compensación, omisión a reglamentos de trabajo, de higiene, de seguridad, ¿sí? Entre un sinnúmero de infracciones que se cometen. Ahora la lección 24, la protección a la maternidad es importante. La protección consagrada por la ley en beneficio de la maternidad se concreta en varios frentes, ¿sí? Protección especial contra el despido, licencia remunerada. La protección especial contra el despido, debido al principio de igualdad y a la especial protección constitucional a la maternidad, debe obtenerse previo el funcionamiento del trabajo. La licencia remunerada durante las 14 semanas en la época de parto remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso, como lo habíamos mencionado ahorita con los empleados de domésticos, ¿sí? Es asumida, este periodo es asumido por la EPS a la que se encuentra afiliado el trabajador, pero el empleador debe pagarla directamente a la trabajadora de acuerdo con el sistema de autoliquidación de aportes. También contamos con otro beneficio que es la licencia de paternidad. El esposo o compañero permanente, totalmente independiente del vínculo que tenga, tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. Los descansos remunerados durante la lactancia. Las madres, las lactantes, durante los primeros 6 meses de vida del niño, el empleador está obligado a conceder a las madres 2 descansos diarios dentro de la jornada de trabajo estipulada con una duración de 30 minutos cada uno, con finalidad de que pueda dar de comer a su hijo. Y si es necesario, si el médico lo requiere, puede ser extender pues este tiempo o mejorar estas condiciones. El seguro de vida colectivo obligatorio, fundamental, es una prestación social de carácter especial a cargo del empleador, que fue creada con el fin de cubrir el riesgo de muerte de los trabajadores, sin importar cómo se produzca, ¿sí? Todas las empresas de carácter permanente, independientemente de su capital, están obligadas a efectuar a su cargo el seguro de vida colectivo a todos sus trabajadores. Acá tenemos la lección 25, que son las prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. La muerte del trabajador, cualquiera que sea la causa de fallecimiento, origina para el empleador la obligación de pagar a sus familiares o beneficiarios los salarios y las prestaciones sociales que se haya causado dada la muerte del trabajador, sin importar cuál sea la causa del fallecimiento. Un auxilio funerario. La persona que comprueba haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización o al valor correspondiente de la última mesada pensional recibida. Las cajas de compensación familiar. Cajas de compensación familiar para las cooperativas y cooperativas de trabajo asociado, ¿sí?
Se debe certificar la personería jurídica y agregar el certificado de existencia y representación legal de la cooperativa o precooperativa del trabajo asociado. Se debe contar con el paz y salvo expedido por la última caja de compensación familiar a la cual haya estado afiliado. Se debe anexar también una copia de la resolución emanada del Ministerio de la Protección Social mediante la cual fueron aprobados los regímenes de compensación y de trabajo. Estas son pues como las condiciones para las cooperativas o precooperativas que siempre se les da un poco más de control al momento de ser afiliadas a las cajas de compensación familiar. Igual los beneficios que tienen son igual a los beneficios que tiene una empresa, una personería jurídica normal. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociados, así como sus asociados, una vez estén afiliados a las cajas de compensación, gozarán de todos los beneficios del sistema de subsidio familiar, sin que esto pueda ser otorgado de manera parcial o discrecional. Derechos de los desempleados con vinculación anterior a las cajas. Tienen derecho a los programas de educación, capacitación, recreación y turismo social en las mismas condiciones que tienen como afiliados al momento de su retiro, durante un año a partir de su acreditación como desempleados y en la última caja de compensación familiar que estuvieron afiliados. También existe un apoyo para desempleados con vinculación anterior a las cajas, ¿sí? Los jefes cabeza de hogar que se encuentran en situación de desempleo luego de haber estado vinculados al sistema de cajas de un año o 3 años anterior a la solicitud del apoyo tienen derecho a unos beneficios, los cuales son el subsidio equivalente a un salario y medio mínimo legal mensual, el cual se dividirá y otorgará en 6 cuotas mensuales iguales, las cuales se pueden hacer efectivas a través de aportes al sistema de salud, bonos de alimentación, educación, según sea la elección del beneficiario. Tienen derecho también a capacitación para el proceso de inserción laboral. De esta forma terminamos el capítulo número 5. Ahora vamos a abordar el capítulo número 6, que es las terminaciones del contrato de trabajo, indemnizaciones y libertad de asociación en materia laboral, que son los sindicatos. La lección número 26 nos habla de la terminación del contrato de trabajo, sus causales, personas con limitación auditiva. Las causales de la terminación del contrato de trabajo es un hecho por el cual se establecen pues como las causas provenientes o no de la voluntad de las partes contratantes. Estas cesan el cumplimiento de sus obligaciones y terminan la relación laboral que las ha vinculado. En los eventos de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del patrono, debe tenerse en cuenta que para proceder a la terminación del contrato de trabajo el empleador le deberá informar por escrito al trabajador a la última dirección registrada dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social y para fiscalidad sobre el salario de los últimos 3 meses anteriores a la terminación del contrato. Las personas con limitación auditiva. Carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación auditiva o visual, sin que exista autorización previa de la oficina de trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato. Acá relaciono unas clases de terminación, ¿sí? Unos como causales, una de ellas causales objetivas de terminación, que dentro de esta está contemplada como es la expiración del plazo pactado, terminación de la hora o labor contratada, terminación del periodo académico, vencimiento del término fijo o el caso de secuestro,
incapacidad total del trabajador, muerte del trabajador, liquidación o clausura definitiva de la empresa. Otra es las causales originadas en la voluntad del trabajador, como son la renuncia, el despido indirecto o autodespido por culpa del empleador, el no regresar al trabajo una vez cesan las causales que produjeron la suspensión del contrato. Existen otras que son las causales originadas en voluntad de ambas partes. El despido, estas son el despido el despido con justa causales originadas en voluntad de ambas partes, que es el mutuo acuerdo, ¿sí? Las causales originadas por voluntad del empleador son el despido con justa causa por incumplimiento del trabajador, el despido sin justa causa con indemnización. También tenemos las intervenciones administrativas o judicial. Esta es la orden de cesación de relación del trabajo, decisión administrativa o sentencia judicial. Tenemos también los casos en que hay incapacidad total para laborar. Esto es también una causal de terminación de un contrato. La incapacidad por enfermedad o accidente de carácter no profesional superior a 180 días que impide al empleado desempeñar su trabajo habitual u otro similar es causa de terminación del contrato. Naturalmente, en este evento se presenta un cambio en la condición del trabajador, consistente en la adquisición de estatus de pensionado por invalidez. Se entiende por incapacidad temporal aquella que, según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. La muerte del trabajador, esa es una causal de terminación del contrato también. En esta se extingue el vínculo laboral como la actividad personal es el elemento esencial del contrato de trabajo. El fallecimiento del trabajador automáticamente causa la extinción del vínculo. Las obligaciones que genera la muerte del trabajador original a cargo del empleador, obligaciones como seguridad social al que se encontraba afiliado, la caja de compensación familiar, pago de gastos de entierro, cancelación de salarios adeudados, transmisión de derechos pensionales. También se genera un pago a herederos, establecido el monto de lo adecuado por concepto de salarios y prestaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios, vacaciones. El empleador está obligado a publicar un aviso en la prensa del lugar, por lo menos en 2 oportunidades, antes de hacer el pago a quien acrediten el carácter de beneficiarios del trabajador fallecido, mediante la prestación de las pruebas pertinentes. Ahora vamos a ver el retiro con justa causa. Esta es otra causal de terminación de un contrato de trabajo. Puede ser el retiro con justa causa, puede ser por cierre de empresas. En la legislación colombiana está prohibido al empleador el cierre intempestivo de su empresa, y si lo hiciere, además de incurrir en las sanciones legales, deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás durante el lapso que estuvo cerrada la empresa. Otro es el caso de liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, o la suspensión de actividad por más de 120 días. El empleador deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Protección Social e informar por escrito a sus trabajadores del hecho. Otra causa es cuando un empleador o empresa obtenga ya la autorización directa del Ministerio de la Protección Social para realizar el cierre definitivo, total o parcial de su empresa o para efectuar un despido colectivo. A continuación tenemos la lección 27, en la cual nos habla de los regímenes indemnizatorios.
Para los contratos a término indefinido existen tres regímenes, ¿sí? Acá están relacionados el de la Ley 789 de 2002, artículo 6 de la Ley 50 de 1990 y el Decreto 2351 de 1965. Acá les traigo una tablita, son unas tablas tomadas de la Ley 789 de 2002. En estas tablas se indica cuál debe ser la indemnización a los empleados según las condiciones laborales del momento, ¿sí? Por ejemplo, en esta primera parte tenemos los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Dice, hasta un año de servicio, la liquidación debe ser igual a 30 días de salario. Más de un año de servicio debe ser igual a 30 días de salario por el primer año y 20 adicionales por cada año y proporcionalmente por fracción. Acá tenemos trabajadores con 10 o más salarios mínimos. Tenemos hasta un año de servicio se les pagaría 20 días de salario. Más de un año de servicio serían 20 días de salario por el primer año y 15 adicionales por los años siguientes o fracción, ¿sí? Tenemos también los trabajadores en los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondiente al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado en el contrato. Acá tengo, pues ahí les dejo igual la presentación, está la tablita, la relación. La lección 28 nos habla de la libertad de asociación en materia laboral, lo que les mencionaba ahorita de los sindicatos. Es un derecho colectivo del trabajo, ¿sí? Los artículos 12 y 353 del Código Sustantivo del Trabajo consagran la obligación del Estado colombiano en el sentido de garantizar el ejercicio del derecho de asociación sindical y establecen sanciones drásticas administrativas y penales para quienes atenten contra el mismo. Hablamos de unos permisos sindicales también. Estos deben ser única y exclusivamente para actividades relacionadas con los compañeros de trabajo sindicalizados, ¿sí? Directivos sindicales, empresas oficiales en las que se presta el servicio, bien sea pues que se trate de entidades, organismos oficiales o que sea de naturaleza particular. Estas gestiones y diligencias para que sean eficaces y efectivas en muchas ocasiones tienen que efectuarse en horas de despacho público, hábiles por lo general. Estos permisos dicen relación con el sindicato y sus afiliados. Los convenios sobre las relaciones de trabajo. En Colombia existe un convenio sobre las relaciones de trabajo, protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública. En esta se contempla el derecho a la asociación, la libertad de afiliación, las prohibiciones, la retención de cuotas sindicales, entre otras que tienen derecho. Acá tenemos en la lección 29, voy a hacer relación al Código Sustantivo del Trabajo, ya que nos hablan de los trabajadores que se encuentran amparados por el fuero sindical, pero según el Código Sustantivo de Trabajo, voy a traer acá la definición del fuero sindical, ¿sí? Es la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo. Ahora sí, ¿cuáles son los trabajadores que se encuentran amparados por este fuero sindical?
Están amparados por fuero sindical los fundadores de sindicato desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de 6 meses. Los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores, ¿sí? Miembros de junta directiva y subdirectiva de todo sindicato, federación o confederaciones de sindicato. Todas estas personas están, sí, sus suplentes, los comités, todos ellos están amparados y están cobijados por este fuero sindical. Tenemos la constitución de las organizaciones sindicales. Toda organización sindical tiene derecho a realizar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos, pero deben acogerse como un reglamento, y estos estatutos deben contener primero la denominación del sindicato y su domicilio, su objeto, eh, las condiciones de admisión, las obligaciones y derechos de los asociados, número, denominación, periodo, funciones de los miembros de la directiva central, organización de las comisiones reglamentarias, cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias, procedimiento para decretar y cobrar cuotas extraordinarias, sanciones disciplinarias, motivos y procedimientos de expulsión, épocas de celebración de asamblea, reglas para la administración de los bienes y fondos sindicales y las normas para la liquidación del sindicato. Ahora en la lección 30 encontramos los tópicos especiales de los sindicatos. ¿Sí? Los sindicatos tienen como función estudiar las características de la profesión, salarios, prestaciones, seguridad social de sus asociados para mejorar las condiciones de éste, promover bases de justicia, respeto y subordinación entre empleados y empleadores, celebrar convenciones colectivas y contratos sindicales, asesorar a sus afiliados, representarlos en juicio, promover la creación de entidades solidarias, etc. También el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social dispone de 15 días para admitir o negar la inscripción cuando se realiza el trámite de legalización o reconocimiento de un sindicato. Pasa por escrito las correcciones necesarias. El reconocimiento de personería jurídica debe ser publicado por cuenta del sindicato en el diario oficial. Las modificaciones de los estatutos deben ser aprobadas por la Asamblea General del Sindicato y remitidas al Ministerio de Trabajo, Departamento Nacional de Vigilancia Sindical. Sin este proceso no tiene validez, ¿sí? Igualmente los cambios en la junta directiva. Los sindicatos son personas jurídicas de derecho privado debido a que así se consagra en la ley civil, ya que su fin es como perseguir la defensa de los intereses concretos relacionados con asuntos de orden laboral de las personas que deciden asociarse. Con esta lección hemos llegado al fin de la presentación. Espero sea de su agrado y hasta una próxima oportunidad.